Buenos días. Mi nombre es Fernanda Marín Ramírez. Soy estudiante del doctorado en Administración en la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando el tercer cuatrimestre de mis estudios y el seminario que estamos tomando es el Seminario de Derecho Corporativo a cargo de la docente, la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. El día de hoy les voy a presentar el tema titulado Derecho Mercantil. Dentro de este marco, vamos a hablar un poco sobre algunos temas como son la conceptualización del derecho, algunos elementos y sus características, así como también los actos y los sujetos de comercio y en consecuencia también vamos a tratar sobre cómo es la empresa mercantil, cuáles son sus elementos, su objeto y las características que lo definen, para dar al final una pequeña conclusión. Para esto vamos a iniciar conceptualizando qué es el derecho mercantil. En ese sentido, el derecho mercantil es una parte del derecho privado que de una u otra manera me permite o nos permite regular lo que son las relaciones jurídicas entre comerciantes, además de que controla y resuelve algunas situaciones que se pueden desencadenar en algún momento por el incumplimiento de algunas de las obligaciones que contrae ambas personas que están dentro de estas relaciones comerciales. Los objetivos que persigue el derecho mercantil, uno, es que va a garantizar, vamos a tratar de garantizar el correcto desenvolvimiento de la actividad económica de un país. Además, permite establecer un marco legal en donde cada uno de los involucrados participan de forma legal y también estipula o marca lo que es la participación de los poderes públicos. Por consiguiente, supervisa las relaciones que hay entre las empresas y los clientes, así también como entre vendedores y comerciantes o compradores dentro de lo que es la actividad comercial. Y por último, verifica que el desarrollo de las transacciones que se dan, ya sea dentro del país o de una empresa que es nacional con otro país sean justas, sean legales y estén sometidas a un marco legal correcto. ¿Por qué es importante el derecho mercantil? Porque al final el derecho mercantil es una pieza clave, porque va a permitir garantizar de forma justa y equitativa que las relaciones comerciales estén lo más fluidas y sean lo más correctas. Además, que va a fomentar la aplicación o la implementación de reglas claras para todos y cada uno de los actos de comercio que se puedan desarrollar. ¿Cuáles son las principales características? Uno, al final es un derecho profesional, porque de una u otra manera se ocupa del oficio de un sector en específico, es decir, se ocupa que de una actividad comercial o de una actividad empresarial. También es una característica es que es individualista, porque al final se va a centrar exclusivamente en todas las operaciones comerciales entre las empresas particulares o entre los individuos cuando hay una transacción. Además, es consuetudinaria. Esto quiere decir que se va a basar primeramente en la legislación comercial que haya en cada país, en este caso, en el Código de Comercio. Por consiguiente, es progresiva, de tal forma que se va actualizando conforme va cambiando la sociedad o conforme va cambiando las condiciones que se dan dentro del ejercicio comercial. Y por último, es global o internacionalizada. ¿Qué quiere decir? Que va a regular las transacciones que se dan entre un país y otro, siempre y cuando una de las empresas sea con nacionales. Los elementos que entran dentro del derecho mercantil, uno, son los actos de comercio, que son todas esas actividades que van a involucrarse en el proceso comercial, así como también los sujetos del derecho mercantil, que son las personas que de forma individual o a través de las empresas participan en las actividades comerciales. De igual forma están las empresas y las sociedades mercantiles, que son el conjunto de personas que adquieren ciertos beneficios, obligaciones y responsabilidades cuando se someten a una sociedad. Así también los contratos mercantiles, que son los documentos en donde se estipulan los derechos y obligaciones de un trato comercial.
De igual forma, las obligaciones mercantiles, que son las responsabilidades que adquirimos cuando entramos en un proceso de comercialización. Además, otro tema importante son los actos y sujetos del comercio. Vamos a entender que los sujetos de comercio van a ser aquellas personas o toda persona que tiene esa capacidad de entrar o de realizar actividades o actos de comercio por sí misma, pero que a su vez tienen esa capacidad de ejercicio para realizarlas dentro de lo que es el marco del derecho civil. Por consiguiente, un sujeto van a ser todas esas personas que entran dentro de los actos de comercio, ya sea de forma o de manera formal, que se dedican de manera cotidiana, diaria, a la actividad comercial, como también de manera accidental, que por alguna situación nos involucramos dentro del proceso de comercialización. Los tipos de sujeto que podemos tener, uno es el comerciante, que va a ser toda aquella persona que va a intervenir dentro de lo que es un acto de comercio o una actividad comercial, la cual puede ser física, de manera individual, o puede ser moral a través de un grupo. Tiene una relación jurídica porque al final estamos interactuando con otras personas. Y dentro de los tipos de comerciante podemos identificar varias categorías. Una, que puede haber comerciantes profesionales en donde ellos se dedican de manera formal a lo que es la actividad comercial, es decir, que es su actividad diaria y a la cual se dedican para generar un ingreso. También tenemos los comerciantes accidentales, que son aquellas personas que de manera esporádica o que de repente actúan en los procesos de comercio, es decir, que no es su principal actividad, pero que de repente han llegado a intervenir en determinados procesos de comercialización. Y por último tenemos los actos mixtos, que son aquellas actividades o personas que sin querer entran dentro de un proceso de comercialización, pero que también conlleva una responsabilidad civil. De acuerdo a esto, también tenemos otro tipo de sujeto que son las empresas, la cual está considerada como una organización de personas y de recursos quienes buscan en cierta forma, adquirir un beneficio económico mediante el desarrollo de una actividad particular, ya sea dentro del proceso de transformación, pueda ser con la comercialización de un servicio o alguna otra actividad en particular. Asimismo, tenemos ¿qué son los actos de comercio? Dentro de nuestra actividad comercial, tenemos que identificar cuáles son esas actividades que están involucradas dentro del proceso de comercio. Es por ello que los actos de comercio van a ser esas actividades o transacciones que van a realizar las personas para poder tener una ganancia, es decir, que tienen ciertos fines comerciales. La principal es obtener un lucro o un incentivo extra por la participación de algunas actividades. Estas actividades pueden involucrar un proceso de producción, puede ser a lo mejor un intercambio de bienes o a lo mejor puede ser que la actividad comercial se centre en el ofrecimiento de un servicio. Algunas de las categorías que podemos identificar como actos de comercio son los que son por naturaleza, es decir, que son aquellas actividades que se realizan de forma natural y que además son independientes de la actividad que realicen, es decir, que se enfocan directamente en lo que cada persona está realizando, puede hacer a la venta de un producto, de un servicio, como empresa particular, familiar o está integrada dentro de un marco, dentro de una empresa ya establecida. Y también tenemos los actos de comercio por conexión o por accesoriedad. Esto quiere decir que no son directamente comerciales o que su carácter no es inherentemente comercial, pero que adquiere ese sentido o ese carácter porque al final están relacionados con una actividad comercial, como por ejemplo la adquisición de determinada materia prima para fabricar un producto terminado. Y por último, como tercer punto dentro de lo que es esta exposición, tenemos qué es la empresa mercantil. Vamos a ver algunos elementos, el objeto y las características que lo identifican. Hay que entender que dentro de la mayoría de los textos no hay una definición como tal de empresa mercantil. Por consiguiente,
para conceptualizarla, se basó en lo que es la idea de lo que es una empresa, entendiendo a la empresa como una organización que tiene como finalidad, decíamos, llevar a cabo ciertas actividades comerciales para generar un beneficio económico, lo cual está compuesta por personas, bienes, medios que me van a permitir producir, fabricar, distribuir e intercambiar bienes y servicios. Algunos de los elementos que involucra lo que es una empresa mercantil o una empresa son los recursos humanos, que son todas las personas que se involucran dentro del proceso o dentro del trabajo de la empresa. Los recursos materiales, que son los insumos que me permiten fabricar, transformar un producto o una materia prima en un producto terminado. Los recursos tecnológicos que me apoyan a la distribución, a la intercomunicación y para el avance de la empresa. Y por último, los recursos financieros, que es todo el dinero que entra a la organización para poder realizar mi trabajo productivo. El objeto que tiene la empresa mercantil es uno, vamos a referirnos a que son todas aquellas actividades, tanto industriales como de servicios, que me van a servir para realizar y cumplir la finalidad del lucro que tenga la empresa y que además se especifica en lo que es el acto constitutivo de la organización, es decir, que va a especificar qué actividad va a realizar y quiénes son las personas involucradas. Además, decía, se debe de detallar claramente qué tipo de actividad se va a desarrollar. Puede muchas veces incluir lo que es la producción, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. Dentro de algunos ejemplos de los objetos que tienen las empresas o de los objetos de las empresas mercantiles son, que es la comercialización de productos, la presentación de todos los servicios financieros, consultoría, logística, transporte, servicios postventa, etcétera, la producción o fabricación de los bienes, así como también las actividades de investigación y desarrollo para poder diseñar y ejecutar un producto que al final vamos a lanzar al mercado. Las características de la empresa mercantil es uno, que su ánimo debe de ser de lucro, es decir, que a pesar de que nosotros detectemos una necesidad, siempre debemos de tener también la mentalidad de que vamos a obtener una ganancia o un beneficio por la instauración de la misma. Debe de ser un acto habitual, que la empresa que se empieza a iniciar debe de continuar con su labor por el mayor tiempo posible, no por un tiempo sí, después ya no y luego vuelve a regresar. Tiene que ser una constante su práctica diaria. Además, debe de adquirir una personalidad jurídica, es decir, que debe de adquirir responsabilidades, derechos y obligaciones dentro del marco legal. Por consiguiente, debe de afrontar los riesgos a los cuales se va a someter por la inversión de un capital o por la toma de decisiones dentro de esta actividad productiva. Por consiguiente, debe de tener publicidad, es decir, debe de ser abierta a la vida política, la vida pública, perdón, y no debe de esconder la manera o el manejo que tiene de recursos. Por último, va a adquirir cierta responsabilidad tanto con las empresas con las personas que están dentro de la empresa laborando, como con los clientes al ofrecer un producto de calidad, como también la responsabilidad con los demás socios para dar los resultados esperados. En conclusión, podemos decir que tanto el derecho mercantil como la función de las empresas, desde el punto de vista de generar una riqueza, una ganancia, están relacionadas de manera directa. ¿Por qué? Porque al final es importante que dentro del derecho mercantil nosotros lo conozcamos para tener conocimiento del marco jurídico bajo el cual se van a desarrollar todas las relaciones comerciales que se dan entre un comprador y un vendedor, que esas relaciones mercantiles o de intercambio se den de manera justa, se den equitativas y sobre todo que se haga se dé esa igualdad dentro de el trabajo comercial. A su vez, me va a permitir que dentro de la misma empresa pueda yo desarrollar esas, esas características de competitividad y de fortaleza dentro de la organización porque me va a permitir promover ese crecimiento y desarrollo a nivel nacional. Además, que las empresas no nada más deben de generar esa riqueza, sino que también en cierta forma van a ser ese impulsor para la innovación, para el crecimiento, para fomentar empleo y darle ese carácter social que debe de tener la empresa para poder contribuir al desarrollo, a la estabilidad, al crecimiento que va a generar dentro de la sociedad. Muchas gracias por todo.